Bueno, hermanos, los saludo en nombre del Señor. Gozoso de poder estar con ustedes en esta tarde para poder estudiar la palabra del Señor. Para comenzar el estudio, les voy a rogar que abran sus Biblias, ya que no votamos la semana pasada por un salmo. Me tomé la libertad de escoger un salmo que he propuesto varias veces, no ha salido en las votaciones, el Salmo 117, ¿ya? Así que busquen por favor en su Biblia el Salmo 117. El Salmo 117 tiene la peculiaridad de ser el salmo más corto. Es en sí muy corto en su número de palabras. De hecho, tiene 24 palabras. Ya es cortísimo. Ya que es una poesía, podremos decir que esta poesía tiene solo dos frases. Ya, solo dos frases, compuesto en su totalidad por solo 24 palabras. Pero, contrario a lo que podríamos creer debido a su brevedad, es extraordinariamente rico en contenido, tanto en su fortaleza doctrinal como en su expresión de amor y gratitud. Ya, entonces, al igual como lo hemos visto en varios salmos, inspirado por el Espíritu Santo, el autor expresa amor y gratitud en esta poesía de alabanza a Dios. Recordemos que los salmos son alabanza por la cual Dios quiere ser, valga la redundancia, alabado, con un corazón amoroso y de gratitud, y al mismo tiempo vierte el autor fuertemente doctrina. ¿Ya? Lo que pasa es que al ser poesía, esta doctrina se debe extraer. ¿Ya? No es, aparentemente, no es fácil descubrirla a la primera. El Salmo 117, ya que lo tienen en sus Biblias, o lo pueden leer aquí directamente, dice así. Es un corito, así que también lo pueden saber de memoria. Dice: alabad a Jehová, naciones todas. Pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Ese es el Salmo 117, un salmo breve. Dos frases, 24 palabras en total. El salmo más breve. Si damos un vistazo general, podemos establecer 4 puntos importantes. En primer lugar, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Este primer punto es bien importante, ya que establece un llamado a los gentiles a ser parte del pueblo de Dios. Recordemos que en la época de los Salmos estaba restringido al pueblo judío ser exclusivamente el pueblo de Dios. Los gentiles, para ser parte del pueblo de Dios, debían pasar por un proceso en el que pasaban a ser judíos. ¿Ya? Existía un método, un bautizo, una circuncisión, en la que pasaban a ser judíos. Y solo de esta manera eran parte del pueblo de Dios. Pero el salmista aquí dice que todas las naciones, todos los pueblos deben alabarle. Entonces el salmista aquí está llamando a los gentiles a ser pueblo de Dios. En Romanos 3:11 encontramos a Pablo hablando de esto a los gentiles, a los romanos. Dice: no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. O sea, Pablo le escribe a los romanos, a gentiles, y les dice: nos alegramos en que debido a Jesucristo ahora no es exclusivo del pueblo de Dios, de Israel, ser pueblo de Dios, sino que esto se extiende. Ahora este nuevo pacto, entre comillas, este pacto es más inclusivo, porque no es solamente exclusivo de los judíos, sino que ahora Israel es la iglesia en general. No es exclusivo ser judío, sino que ahora los gentiles en general tienen acceso a esto. Lo que está haciendo aquí el salmista es oficiar como profeta. Lo que está haciendo es abrazar una invitación a los gentiles, una invitación futura a los gentiles a unirse a la descendencia de Abraham, a ser descendencia de Abraham a través de la fe. Como dice Pablo también a los romanos, que no es judío el que lo es por carne y por sangre, sino el que lo es por fe. No es descendencia de Abraham el que lo es por sangre, no por ser judío simplemente, sino el que lo es por fe.
Entonces el salmista aquí oficia cuando dice alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, está haciendo esta invitación futura en Cristo Jesús a que los gentiles puedan unirse al pueblo de Dios por fe. En segundo lugar, el Salmo nos dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y aquí lo que encontramos no es otra cosa sino un resumen de todo el Evangelio. Un resumen de todo el Evangelio. No es otra cosa sino ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Recordemos que el hombre está bajo el juicio de Dios. Con justicia merecemos el castigo de Dios. Todos hemos sido declarados pecadores y merecedores del castigo de Dios. En Adán primeramente y luego por nuestra propia injusticia, somos declarados pecadores delante de Dios y merecemos el castigo. Eso es lo terrible. Pero el Evangelio, la buena noticia de salvación es que el Señor ha vertido su gracia sobre nosotros, su pueblo escogido. Ha encarecido su caridad para con nosotros. Ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, dicho de otra forma. Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Terminando el Antiguo Testamento, establece una promesa Malaquías, el profeta Malaquías, 400 años antes de la venida de Jesucristo, dice, a los que teman mi nombre, va a venir un Salvador, un sol de justicia. Él va a hacer justicia por ustedes, y en sus alas va a traer la salvación. Y en Él van a tener salvación. En Él mi misericordia se va a encarecer sobre ustedes. En Él mi misericordia se va a verter sobre ustedes. Entonces Dios encarece su caridad, Dios manifiesta su gracia y su misericordia sobre nosotros. Alabad a Jehová porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Alábenle porque ha manifestado este sol de justicia. Alábenle porque ha enviado a Cristo. Alábenle porque ha manifestado su gracia y su verdad. Juan 1:17, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Dicho de otra forma, el salmista nos dice, alabad a Jehová porque ha enviado a Jesucristo. Y a través de Jesucristo es que ha engrandecido su misericordia. Un tercer punto importante en este salmo es que tal bendición de engrandecer en nosotros su misericordia, de enviar a Jesucristo, tiene un propósito, que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La razón, el propósito de que el Señor salve a su pueblo escogido es para tener para Él un pueblo que lo adore. Por eso este salmo exclama imperativamente, alabadle, alábenle. Tercer gran punto del Salmo, el propósito de que Dios haya encarecido su caridad, el propósito de que Dios haya engrandecido su misericordia sobre nosotros, es para que le alabemos. No para que disfrutemos, no porque seamos lo más importante, no porque seamos extraordinariamente valiosos, sino que el propósito del Evangelio, el propósito de la salvación es la gloria de Dios. El Salmo aquí dice, alaben a Jehová porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Alábenle, y repite varias veces, alabad a Jehová imperativamente. Entonces, tercer gran punto del Salmo, el propósito de que Dios haya engrandecido sobre nosotros su misericordia es para que le alabemos. Características generales e importantes de este Salmo. El autor y la fecha es desconocido. ¿Ya? No sabemos bien porque esto es más bien atemporal. No tenemos una señal cronológica en la que podamos situarlo. ¿Ya? Corresponde más bien a un llamado atemporal, que puede ser en cualquier situación, ya igualmente en su autoría. Pero sí, debido a sus características, es considerado como uno de los salmos del templo. Es decir, uno de los salmos que se cantaba al inicio o al final, o ambas, de las ceremonias en el templo.
También se cree que los salmos del templo, entre los cuales se considera este, se utilizaba como interludio para ser entonado por el coro o toda la congregación en pausas durante las ceremonias del templo para estimular a la devoción. ¿Ya? Entonces eran salmos que eran cantados antes, durante o después de las ceremonias del templo. ¿Ya? Este tipo de salmos cortitos, breves, pero que estimulan la alabanza, eran para estimular el corazón, para realmente entender que lo importante de la ceremonia en el templo era la alabanza y la gloria a Dios. Dicho eso, estudiemos estas dos frases de la poesía del Salmo 117. El versículo 1 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Hay una versión de la Biblia, que es la Biblia textual, que lo que hace es, no la utilizamos obviamente en la iglesia para leerla porque es más bien confusa, no se hace un intento de transmitir un mensaje fidedigno, por ende tiene muchos errores, pero lo que hace es transmitir las palabras tal cual, ya, tal cual su significado, sin adorno y sin más bien un análisis exhaustivo, sino que las traducen literales, por eso se llama Biblia textual. Dice: alabad a, la palabra aquí vendría siendo Yahvé, naciones todas, pueblos todos, alabadlo. ¿Ya? Es muy parecida a la nuestra. Y la versión Septuaginta, que hemos hablado en otras ocasiones de ella, que es la versión traducida al griego del Antiguo Testamento judío, dice: load al Señor, todas las gentes, lóenle todos los pueblos. Es más bien lo mismo, solamente que invierte el orden del verbo y el sujeto y hace referencia a que esta alabanza es entonada, ¿ya? Porque es una loa, más bien alábenle a través de un cántico en prosa, ¿ya? Entonces no solamente menciona que es una alabanza, sino que dice alábelo a través de un cántico en prosa, ¿ya? Es más bien lo mismo, pero agrega este significado extra. Comienza entonces con un alabada a Jehová. Es importante aquí que este llamado es un imperativo, no es una sugerencia, no es una estimulación, no es una propuesta, es una orden. Alaben a Jehová. Y es importante porque tanto al comienzo y al final del Salmo se remite a la alabanza a Dios. Al igual que el Salmo 156, que dice: todo lo que respire, alaba a Jehová. Aleluya. Este salmo dice eso: alaba a Jehová, alaben a Jehová, alaben a Jehová, alaben a Jehová. El salmo comienza y termina así, imperativamente. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que la alabanza debe ser un ejercicio inagotable, un ciclo interminable. Comienza y termina, comienza y termina, comienza y termina. Alaben a Jehová, alaben a Jehová, alaben a Jehová. Todo lo que hagan, alaben a Jehová. Todos alaben a Jehová. Todo el día, alaben a Jehová. Independiente de lo que estén haciendo, alaben a Jehová. Este es el llamado imperativo. Todo lo que respira, alabe a Jehová, dice el Salmo 156. Y agrega: ¿quién debe alabarlo? Todas las naciones, naciones todas. ¿Por qué? Porque el reinado del Mesías es absoluto. El reinado de Cristo no es restringido al pueblo de Israel. El reinado del Mesías no es restringido solamente a la iglesia. El reinado del Mesías, como lo hemos visto en otros salmos, es sobre todas las naciones. Filipenses 2, del 9 al 11, nos dice sobre la exaltación de Cristo. Por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y la gloria de Dios Padre. Todo doble la rodilla delante de Cristo. Todas las naciones, es decir, todo alabe a Jehová, todo. Romanos 1:20, por otro lado, nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables.
Entonces, lo que encontramos aquí es que Cristo debe ser alabado de todas maneras. A través de la ley nos lleva a Cristo, nos lleva a Cristo. La ley no era otra cosa sino un ayo que nos lleva a Cristo, ¿ya? Nos lleva a Cristo. Debemos alabarlo, debemos alabar todas las naciones. Y la segunda parte es más bien un eco, pero tiene una connotación distinta. La primera parte nos decía, alabad a Jehová naciones todas, y la segunda parte invierte el orden y dice, pueblos todos alabadle. Pero, si bien es cierto, la primera parte utilizó naciones todas y ahora utiliza pueblos todos, que es más bien lo mismo, ya naciones o pueblos, pero hay un uso verbal interesante. En la primera parte nos dice alabad a Jehová utilizando el verbo halal, ¿ya? Que es un verbo hebreo que significa aclamar o celebrar. En cambio, en la segunda parte, cuando dice pueblos todos, alabadle, utiliza el verbo shabach, que es una palabra muy común en las lenguas caldea, siríaca, árabe y en general en las lenguas etíopes, que hace referencia a una celebración y a una proclamación en voz alta. Entonces, en la primera parte utiliza una palabra en hebreo como restringiéndose a la idea de que parte desde el pueblo de Israel, como que está restringido, como que parte desde Israel esta alabanza. Pero cuando hace el llamado a todos los pueblos, utiliza una lengua mayoritariamente gentil. ¿Ya? Entonces parte desde un verbo hebreo, ya desde un verbo hebreo, de uso común hebreo, de una aclamación, pero la segunda parte lo hace mucho más extensivo porque utiliza un verbo de una lengua gentil. Entonces, ahí habla en gentil, habla en una palabra común a otras lenguas y les dice, aclamen todos los pueblos, y se los digo en su lengua, aclámenlo en voz alta, todos ustedes aclámenlo a Dios en voz alta. Interesante. Del versículo 2, la segunda parte, la segunda frase de esta poesía cortita. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. La Biblia textual nos dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Yahvé es para siempre. Aleluya. Básicamente lo mismo, solamente que verdad tiene una connotación distinta aquí por fidelidad. Lo hemos conversado otras veces con la connotación de la palabra verdad, donde verdad es como el Señor se mantiene fiel a lo que Él ha prometido. Entonces, fidelidad aquí tendría una connotación similar o más bien la misma. Y lo que hemos conversado otras veces, que la utilización de el nombre Jehová es más bien un derecho que las versiones de Reina Valera se atribuyeron, pero la mayoría, así que no todos los otros idiomas, sobre todo las versiones judías o literales, no la utilizan, sino que hacen referencia a Yahvé con las 4 letritas, pero es básicamente el mismo significado. Pero por otro lado, por otro lado, la versión Septuaginta, que como les decía anteriormente, que es la traducción griega del Antiguo Testamento judío, nos dice que afianzada está su misericordia, ¿ya? Donde nos dice, porque ha engrandecido, aquí dice, su misericordia está afianzada, o sea, está segura. Su misericordia aquí la afianzó, la aseguró sobre nosotros. Y la verdad del Señor, ojo, aquí Jehová no utiliza ni siquiera el Yahvé, sino que utiliza el Señor, Kurios en griego. Permanece por el siglo. Ya la expresión para siempre aquí la utiliza por el siglo, que es más bien poéticamente lo mismo, ¿ya? Pero restringe el aleluya final. Ojo ahí, que es importante esa supresión, que es más bien, yo creo, un error de esta versión que debería haberla considerado. Analicémoslo entonces. Consideración importante de este versículo. ¿Por qué ha engrandecido sobre nosotros su misericordia? Cuando habla de nosotros su misericordia, recordemos que anteriormente estaba hablando de naciones todas, pueblos todos. Entonces, si Él dice que ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, está diciendo que el alcance de su amor alcanza a toda la raza humana. No dice, alaben a Jehová, naciones todas, pueblos todos, porque ha engrandecido sobre solo el pueblo de Israel su misericordia. No.
Dice, porque han engrandecido sobre nosotros, ya hablando en plural, sobre los mismos pueblos todos y naciones todas. Ya entonces hace referencia a que el amor de Jehová efectivamente es sobre toda la raza humana. ¿Ya? El alcance potencial es sobre toda la raza humana. Recordemos que existe una misericordia potencial que alcanza toda la raza humana. Ya por eso llueve sobre justos e injustos, por eso sale el sol sobre buenos y malos, lo que llamamos la gracia común, la misericordia común. Pero potencialmente podría salvarlos a todos, pero actúa efectivamente sobre algunos para salvarlos solamente. ¿Ya? Y es que se ha engrandecido a través de Israel la misericordia de Dios. Recordemos que a través de a través del pueblo de Israel, llegó a Hiram, rey de Tiro. A través del pueblo de Israel, llegó a la reina de Sabam Naamán. A través de Daniel, el pueblo de Israel, llegó a Nabucodonosor y Darío. A través de la reprobación de los israelitas es que finalmente llega la salvación a los gentiles. Se ha afianzado a través de los israelitas la misericordia sobre los gentiles. ¿Ya? Por eso dice, se ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Alabadle porque a través de Israel ha llegado la misericordia. Aleluya. Y así finaliza. Aleluya. Un sonoro halal ya. Eso significa aleluya. Halal ya. Que significa alabado sea el Señor. Recuerden esto, es súper importante. Cuando lo estudié me quedó muy marcado. Aleluya significa halal ya, que significa alabado sea el Señor. De la misma forma, cuando empezamos el Salmo que decía alabada a Jehová, comienza el Salmo diciendo alabada a Jehová y termina el Salmo diciendo alabado sea el Señor. Imperativamente, alabado sea Jehová, alabada a Jehová, aleluya. Alabada a Jehová, halal ya. Lo mismo, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, porque Él es digno de todo honra y honor. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Esto nos dice el Salmo. Nos dice, Señor, tú eres digno de alabanza, todo debe alabarte, porque tu misericordia sobre todo, ya sea porque nos da la vida, porque nos da el sol, nos da los alimentos, y más grandemente porque nos salvas. Todo debe alabarte, todo debe alabarte. En solo 2 versículos nos dice eso. El Señor nos da su misericordia. Es solo por su misericordia que no somos consumidos, porque nuevas son cada mañana. Todo debe alabar al Señor, todo debe alabar al Señor. Un breve salmo que nos estimula para alabar al Señor día a día. Hermanos, que el Señor les bendiga.